Hola a todos, buenos días y dando seguimiento a nuestras clases en línea, pues vamos a seguir hoy. Hoy iniciamos con los sacramentos de servicio. ¿Por qué les decimos de servicio? Porque son dos sacramentos, como es orden sacerdotal y matrimonio, que están dirigidos para servir a todos los demás. En el caso del sacramento de matrimonio, del orden sacerdotal, está dirigido a que los sacerdotes se van a poner al servicio de la comunidad y van a ser nuestros guías para llegar a la salvación. Bueno, vamos a empezar nuestra clase como de costumbre, haciendo una breve oración. Vamos a hacer vamos a dejar un poquito de lado nuestra oración de Santo Tomás de Aquino para hacer una oración más comunitaria, para que todos aquellos que gusten ver el video, aunque no sean de nuestra clase, puedan participar en esta oración. Iniciamos una oración que Cristo nos enseñó, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ahora una breve invocación al Espíritu Santo, que es el que nos ilumina. Estamos en los tiempos del Espíritu Santo, entonces vamos a hacer una oración para que nos ilumine y podamos aprender y entender lo que Dios quiera que aprendamos y entendamos de Él. ¿Sí? Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Por Cristo nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como les decía al inicio, es nuestra clase de Derecho Canónico. Vamos a iniciar el sacramento de orden sacerdotal y en el Catecismo de la Iglesia Católica, como de costumbre, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el sacramento como tal y ya luego nos abocamos al enfoque que es el derecho canónico. Entonces aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo 3, artículo 6, nos habla de todo lo que es el orden sacerdotal. Y aquí nos dice que el orden sacerdotal junto con el matrimonio se consideran sacramentos de servicio porque están ordenados a la salvación de los demás. El sacerdocio tiene como misión edificar al pueblo de Dios y el matrimonio tiene como misión particular, ¿sí? Pues apoyar y llevar a la santificación a la iglesia doméstica, que es su familia, ¿sí? Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1535, nos dice, de entre la totalidad de los fieles, algunos son constituidos ministros sagrados para celebrar el santo sacrificio de la misa, predicar la palabra divina, administrar sacramentos y guiar a los hombres a conseguir la salvación eterna. Bueno, pues ya aquí por lo pronto lo que podemos notar es que está hablando de una cosa bien clara, ¿sí? Hay personas específicas dentro de toda la iglesia, dentro de todo el pueblo de Dios, porque todos nosotros somos parte del pueblo de Dios, ¿sí? Pues hay personas que son elegidas, que son seleccionadas por el Espíritu Santo para ejercer este ministerio, ¿sí? Porque ellos son sacerdotes ministeriales. Recordemos, como ya anteriormente en otro tema anterior comentamos, todos tenemos el sacerdocio a través del bautismo, pero nuestro sacerdocio es un sacerdocio como laicos comprometidos, como una misión que recibimos desde el momento de nuestro bautismo para poder llevar el evangelio a los demás. Pero ese evangelio que podemos llevar a los demás puede ser con nuestro testimonio de vida, puede ser pues a veces en pláticas, pero lo más importante para nosotros es en testimonio de vida.
porque alguien nos decía por ahí que pues podemos dar bellos discursos, podemos llegar a aprender a dar unas pláticas maravillosas que hagan que la gente casi casi se derrita en llanto, ¿verdad? Pero si nosotros de dentro de nosotros no tenemos realmente la palabra del Señor, no nos va a funcionar de todo, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a manejar esto de, perdón, tengo ruido aquí. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a abocar en este momento al al sacramento de orden sacerdotal. Dice, el Lumen Gentium numeral del 31 al 38 nos dice, el sacerdote actúa en el nombre y poder de Cristo y para ello recibe la potestad de enseñar, santificar y regir. ¿Qué cosa nos van a enseñar? El Evangelio. ¿Cómo nos van a santificar? Especialmente en la penitencia y Eucaristía a la Iglesia por medio de los sacramentos. ¿Y qué cosa van a regir? A la Iglesia guiando a los fieles para conseguir la salvación eterna. El sacerdote es otro Cristo y debe de presentar a Cristo especialmente en el altar, en la Eucaristía y al perdonar los pecados en la penitencia. El sacerdote tiene muchas actividades, tiene muchas encomiendas, pero básica y especialmente de los 7 sacramentos en donde nosotros podemos ver pues, ¿qué puede decirse? Las bendiciones que ha recibido de Dios a través de ese sacramento que él recibe, es cuando él celebra la Eucaristía y cuando él perdona nuestros pecados. Porque a través de estos sacramentos, o sea, todos nos llevan al camino de la salvación, pero específicamente estos son los que buscan nuestra santificación. Entonces aquí nos dice, el sacerdote depende gran parte de la vida del sacerdote depende gran parte de la vida sobrenatural de los fieles. Por ello, en San Mateo 28:20 y en San Juan 17:18 nos dice, los poderes que reciben en la ordenación sacerdotal tienen como misión continuar la misión redentora hasta el fin de los siglos. ¿Qué nos dice con esto? Jesús vino a la tierra, anduvo entre los hombres en su vida como hombre y su objetivo era redimir al hombre a través de su pasión, de la Pascua del Señor. Pero al momento de resucitar después de la ascensión, Él nos dice que nos va a enviar al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a trabajar a través de nosotros mismos, de muchas personas, y en nosotros mismos el Espíritu Santo es el que trabaja. Por eso, en algún momento yo hice el comentario de que estamos viviendo los tiempos del Espíritu Santo, porque como en algún momento comentaba yo con mis alumnos, en el Antiguo Testamento, el que básicamente estuvo hablando todo el tiempo, guiando a su pueblo y todo, es Dios Padre. En el Nuevo Testamento, en todo lo que son los evangelios, la vida de Jesús, es Dios Hijo quien nos habla. Pero después, a partir de Hechos de los Apóstoles en las Sagradas Escrituras y aún en nuestra actualidad, ¿quién nos está hablando? Por medio o sea, ellos nos están hablando, pero ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, porque si no tuviéramos los dones del Espíritu Santo, pues no podríamos comprender nada de lo que hizo Dios al preparar a su pueblo y para la venida de su Hijo. No podríamos entender lo que Cristo vino e hizo por nosotros. Entonces, a través del Espíritu Santo y a través de los dones, de las virtudes teologales que recibimos del Señor, es como podemos ir nosotros comprendiendo la palabra del Señor y en este caso, pues la grandeza de los sacramentos, ¿sí? Seguimos con lo que nos dice aquí. Los poderes que reciben en la ordenación sacerdotal tienen como misión continuar la misión redentora. Entonces los sacerdotes, ¿cuál es la misión principal que tienen? Cristo físicamente ya no está con nosotros, está en la Eucaristía, pero ya no está físicamente con nosotros, pero no por eso dejamos de escuchar su palabra.
Él deja encomendados a otras personas, en este caso inicialmente a sus apóstoles, y a través de ellos, por el orden sacerdotal, por la imposición de manos, se sigue transmitiendo todos esos poderes que Dios les dejó a los apóstoles, se siguen transmitiendo, y en este caso en nuestros tiempos tenemos a los sacerdotes, que a través de la imposición de manos en este sacramento de orden sacerdotal, ellos siguen proclamando la palabra, siguen llevando el camino, nos siguen llevando al camino de Dios para que alcancemos la salvación eterna. Y entonces ante todas estas actividades que ellos hacen, por eso decimos que ellos siguen la misión redentora de Cristo. Ellos siguen buscando que la redención que Cristo nos trajo, que no se pierda, que siga viva, que siga latente y que sigamos caminando en ese camino correcto de salvación. ¿En dónde encontramos el sustento bíblico de este sacramento? Pues primero y antes que nada, busquémoslo leyendo carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, toda la carta, de hecho la denominamos la carta sacerdotal del ministerio, el orden sacerdotal o el sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio eterno. Pero entonces, si nosotros leemos toda la carta a los Hebreos, pues vamos a encontrar allí todas las cosas que hacen los sacerdotes en nuestra actualidad en memoria de lo que Cristo vino a hacer a la tierra por todos nosotros. Por ejemplo, en Hebreos 5 del 1 al 6, son pequeñas fracciones, o sea, realmente no nos podríamos poner a analizar aquí la carta a los Hebreos porque eso es motivo del curso que sigue, del curso de Nuevo Testamento 2. Entonces ahí se van a encontrar el sacramento de orden sacerdotal completito, ¿no? Entonces, pues ahorita les hago la mención de en qué parte lo encuentran, para que le vuelvan a dar un repasito y se acuerden de todo lo que es el orden sacerdotal. Pero vamos a ver aquí unos pequeños pedacitos. En Hebreos 5, del 1 al 6, específicamente nos habla del sacerdocio de Cristo. Entonces, en 5.1 nos dice, Hebreos 5.1 nos dice, está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces aquí ya vemos claramente cómo bíblicamente nos dice que de entre el grupo de todos los hombres hay algunos que son seleccionados, ¿sí? Dice, están tomados de entre la gente en lo que se refiere a Dios. O sea, ¿para qué? Para que ofrezcan los dones y el sacrificio. O sea, cuando ofrecen los dones es la Sagrada Eucaristía y los sacrificios por los pecados, pues dentro de la Sagrada Eucaristía ellos también piden por el perdón no solamente de los pecados de la comunidad, sino de los suyos propios, ¿sí? Entonces, ya vimos parte del sustento bíblico. Luego aquí en Hebreos 5.4 nos dice, y nadie puede arrogarse tal dignidad a no ser que sea llamado por Dios como Aarón. ¿Qué quiere decir? Pues aquí como que empezamos a pisar callos, como decimos comúnmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros no vamos a decidir nada más porque yo quiero, pues me gusta mucho todo el aspecto religioso y voy a tratar por todos los medios de empezar a proclamar la palabra del Señor, y pues ya me voy a abrogar a mí misma el poder de poder ofrecer sacrificios a Dios en perdón de mis hermanos. No voy a poder yo, como decimos, consagrar, no, porque yo no he recibido ese poder, no me lo doy a mí mismo. A los apóstoles se los dio Jesús, y entonces a través de la imposición de manos, cada sacerdote, cada obispo o cada sacerdote lo va recibiendo de las autoridades correspondientes, esa imposición de manos para recibir todos esos poderes. Yo no me los puedo dar a mí misma, ni aunque yo quiera, ni aunque fuera el ser más perfecto. Y no estoy hablando simplemente, ahorita no me voy a meter en cuestiones sobre tanto lío que se ha hecho porque quieren que las mujeres también puedan acceder a la orden sacerdotal. O sea, es Dios, Jesús vino a la tierra, Él tomó sus propias decisiones y Él sabrá por qué
no eligió una mujer como sacerdote. Y nosotros pues no nos vamos a meter en esas situaciones, ¿verdad? O sea, nosotros simplemente dejó sacerdotes varones, son sacerdotes los que se siguen consagrando y seguimos respetando esto. Y nosotros como mujeres pues vamos a seguir los pasos de María Santísima, que siempre se mantuvo atrás de Jesús buscando que el Señor brillara, pero ella siempre atrás. Entonces, pues nosotros como mujeres tenemos otras funciones en donde podemos santificar, ayudar a la santificación de todos, pero sin acceder al orden sacerdotal, ¿sí? Bueno, en, el, en Hebreos 5:10 nos dice, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Entonces, Melquisedec fue nombrado sacerdote en su momento en donde, fíjense, el propio Moisés le hace entrega, le rinde de alguna manera a Melquisedec, porque es Melquisedec el que tiene, el que está constituido como sacerdote. Entonces, estamos mirando que si la autoridad de Moisés como patriarca, como profeta, como guía del pueblo de Dios, se somete de alguna manera al sacerdocio, al ministerio de Melquisedec, ¿sí? Pues nosotros, ¿qué más podemos hacer, verdad? En Hechos 6 nos dice, los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración, les impusieron las manos. Se recuerdan que en Hechos nos dicen que después de que se forman las primeras comunidades empieza a haber discusiones sobre el hecho de que los apóstoles no se daban abasto. Por un lado tenían que proclamar la palabra, enseñar a las personas, y por el otro lado tenían que atender a la gente que se iba congregando, porque era parte de lo que ellos vivían en la unión fraterna, pues el estar en grupos, el comer en grupo, muchas actividades en grupo. Entonces ellos pues no se daban abasto para atender a la gente. Empieza a haber quejas y entonces ellos dicen, a ver, ¿qué es más importante? Nosotros no vamos a perder el tiempo atendiendo, sirviéndole a las personas el plato de comida, levantando la mesa o cosas por el estilo. Lo más importante es proclamar la palabra. Pero no vamos a dejar de cuidar esas funciones que también eran importantes, ¿sí? Bueno, entonces dicen, pues vamos a nombrar, necesitamos apoyo. Y entonces nombran a unas personas como diáconos, o sea que es lo primerito que se nombra, ¿sí? Diáconos, personas que los iban a apoyar en el servicio a los demás. Y entonces les presentan a varios candidatos. Sí, en ese momento, pues lo único que veían era que estuvieran bautizados, que fueran personas que llevaran una vida honesta, que hubiesen acogido la palabra del Señor completamente, que tuvieran fe. Y entonces ellos les imponen, hacen oración, primero básicamente y antes que nada, la oración. Hacen su oración, les imponen las manos y entonces ya se constituyen, digamos que les transmiten el poder que ellos tenían recibido de Jesucristo, ahora ellos se los transmiten a estas nuevas personas que les van a ayudar. Entonces, eso es algo que venimos viviendo hasta nuestros días, porque cuando existe el ritual de la orden sacerdotal, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver más adelante, ya que veamos el derecho canónico, en qué consiste el ritual, pero es la oración y la imposición de manos, ¿sí? Entonces, pues no estamos haciendo nada diferente a pesar de que los hermanos separados no crean en lo que es el sacerdocio, no crean en los sacerdotes y todo. Aquí básicamente nosotros ya estamos mirando que no hacemos nada diferente ni le estamos aumentando nada a lo que está escrito en la palabra. Después nos dice, en Hechos 4:23 nos dice, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración acompañada de ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, nuevamente nos vuelve a hablar de que San Pablo, los apóstoles iban a evangelizar a algunos lados, llevaban la palabra del Señor y había algunos que bautizaban, pero siempre tenían que dejar a alguien al frente de esa comunidad. El mismo Jesucristo lo hizo. O sea, él tenía muchos, o sea, escogió sus 12 apóstoles. Digamos que los 12 eran
los elegidos principalmente, pero tenía muchos más discípulos, o sea, no es el asunto de que nada más eran 12 y ya. O sea, recordemos, por ejemplo, que cuando, si vemos en Hechos, cuando llega el Espíritu Santo, bueno, por cuestiones de costumbre, por así decirlo, siempre pensamos que el Espíritu Santo nada más lo recibieron los 12 apóstoles, y no fue así. Había muchísima más gente ahí junto con ellos, escuchándolos y haciendo oración y todo. Cuando llega el Espíritu Santo no seleccionó nada más a los apóstoles, ¿sí? O sea, llegó y los llenó a todos. Entre ellos estaba la Virgen Santísima, estaban otras mujeres seguramente que estaban allí acompañándolos, porque no creo que nada más hayan sido hombres, ¿verdad? Entonces el asunto es, el Espíritu Santo llegó sobre todos. Ahora, había 12 personas especiales que habían sido educadas personal y directamente por Jesús. En alguna parte del Evangelio de San Juan nos dice que si todo lo que Cristo hizo, si todo lo que Cristo habló estuviese por escrito, pues que serían N libros, ¿verdad? Infinidad de libros que no cabrían en la tierra, dice San Juan. Bueno, dentro de su ver, pero lo que sí podemos entender, ¿qué podemos sacar de esto? Que no todo lo que hizo, que no todo lo que él dijo quedó por escrito, ¿sí? Entonces, pues imaginemos en esas horas que él se reunía con sus apóstoles, él solo, que los preparaba y que el Evangelio nada más nos dice que estaba educando, que los estaba preparando, que les decía muchas cosas, pues no sabemos qué cosas son las que les decía, ¿verdad? Solamente algunas son las que quedaron escritas. Entonces, esas 12 personas tienen una preparación especial y única que Cristo les dio, que Jesús les dio. Entonces, aunque muchas otras personas recibieron los dones del Espíritu Santo, pues no tenían todas las revelaciones, todas las palabras de Jesús completas como para poder salir a proclamar la palabra como lo hicieron los 12 apóstoles, ¿sí? Pero bueno, entonces ya vimos que el Espíritu Santo es el que trabaja. Entonces aquí por eso ellos dicen, después de que ayunan, después de que hacen oración, les imponen las manos y los encomiendan al Señor. ¿Por qué? Porque eran personas que dejaban al frente de cada comunidad. Si Cristo los dejó a ellos al frente de la iglesia, entonces ellos a su vez, conforme van extendiendo la iglesia y van formando comunidades, pues no llegan y educan a toda la comunidad y luego ya se van y los dejan ahí a la buena de Dios, no, o sea, dejan una persona como responsable de esa comunidad. Entonces ellos a esa persona que dejan al frente de la comunidad es a la única que le imponen las manos, porque los demás están bautizados, forman la comunidad, pero uno es el que se queda como jefe. Y a ese que se queda como jefe, como líder de esa comunidad, es al que le imponen las manos después de haber hecho oración, después de haber hecho ayuno, penitencia, como ellos lo hubiesen conservado, lo hubiesen decidido hacer. Eh, Así lo hacen, ¿sí? Y entonces las personas ya se quedan al frente y se empieza a constituir lo que nosotros ahora conocemos como el sacramento de orden sacerdotal, aunque en ese momento no se reconocía como tal, nada más se le reconocía la autoridad de ser el encargado de ese grupo. Bueno, entonces seguimos. En Hechos 20:28 nos dice, tengan cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. ¿Qué nos está diciendo acá? Pues que los sacerdotes, aquellas personas que, como les decía, quedan al frente de cada comunidad, ellos se constituyen en vigilantes. ¿Pero vigilantes de qué? Pues no como los vigilantes que conocemos ahora o que les llamamos vigilantes a los que andan ahí cazando a los malosos, ¿no? No, ahora no. En ese momento se les llama vigilantes espirituales de la vida espiritual, de la vida moral, de las costumbres, del ritual, que se siga respetando. En Hechos, me parece que en Hechos
20:40. La verdad no soy buena para las citas, sí, pero bueno, en Hechos 2:42 me parece, es cuando nos dice que se reunían, en el clase anterior ya lo comentaba yo, que se reunían para 4 cosas, ¿verdad? Entonces esas 4 cosas de enseñar la palabra, de vivir en unión fraterna, de cuidar que todos participaran de la Eucaristía y de la oración, de eso se volvían vigilantes las personas que constituían en líderes o en jefes de cada nueva comunidad, que como ya vamos mirando, pues es el principio de lo que es la orden sacerdotal, el sacramento. Y luego nos dice, ¿por qué? Porque esos dones o esos poderes los recibieron de Dios. Dice, es Dios el que pide eso, Dios Padre, porque Él se compró a esos pueblos, a esas personas, las compra con la sangre de su Hijo. Entonces, todos nosotros somos comprados, y nos los han dicho mucho en la Sagrada Eucaristía, muchos sacerdotes siempre nos lo dicen. Nosotros, nuestra salvación ha sido comprada a precio de sangre, con la sangre de Cristo. Cristo ha firmado cheques en blanco, ¿sí? Cheques con su sangre, firmadas con su sangre, y cada cheque tiene el nombre de cada uno de nosotros. Él tiene ahí los cheques. Todos ya estamos salvados, como dicen los hermanitos separados, ya todos estamos salvados. Nada más lo que les falta a ellos es complementar con decir que Cristo ya tiene la salvación de todos nosotros, pero ahora nosotros tenemos que ir a recoger ese cheque. Él ya tiene todos los cheques, pero ahora, ¿qué vas a hacer tú para caminar y recoger ese cheque? Para que alcances la salvación. O sea, no porque Él ya firmó el cheque, ya lo tienes tú en tu mano, no. Él ya firmó el cheque, pero Él lo tiene ahí está, frente de Él. Ahora quiere que tú camines y vayas y tomes ese cheque en el que ya Él firmó con su sangre tu salvación. Ese pequeño camino es el camino que recorremos en esta vida para poder cobrar ese cheque. Entonces, no se trata nada más de que Él ya nos compró a precio de sangre y que ya por eso yo puedo hacer de esta vida un papalote, ¿no? O sea, yo tengo que seguir en ese caminar para ir a recoger mi chequecito, y en ese caminar, pues no es un caminar cualquiera, tiene ciertas condicionantes para que yo pueda llegar, porque en ese camino me puedo desviar e irme por caminos en donde ya no llegue yo a cobrar ese cheque, ¿sí? Bueno, seguimos. En Primera de Corintios 1 nos habla del hecho de que son ordenados o son bendecidos, reciben los poderes para administrar sacramentos. Y en Tesalonicenses 3:2 nos habla que también una de sus misiones es fomentar buenas costumbres y vigilar la recta doctrina. Entonces, vemos cómo en diferentes versículos, en diferentes partes de la Biblia, ya hablan de cuáles son los deberes, del por qué se les da determinado poder sobre la comunidad. No es nada más para que sean las cabezas los más importantes, como en la época de los judíos, en que pues el Sanedrín y todo era gente de poder, ¿sí? No, aquí, ¿qué es lo que entre las cosas que les dejó hecho Jesús, que les dice a sus apóstoles? No crean que por seguirme, pues todo les va a salir bastante bien y van a vivir en jauja, no. Van a ser perseguidos, azotados, lastimados, pero si ustedes se mantienen en el camino sin que por ese temor se alejen, dice, ustedes van a ser triunfadores, ustedes van a lograr la vida eterna, ¿sí? Entonces, aquí reciben ellos poderes, pero no para su propio beneficio, sino para el beneficio de la comunidad. Por eso llamamos que es un sacramento de servicio, porque todo lo que ellos reciben no es para servirse ellos, sino es para servir a los demás. Observemos cómo desde San Pedro, el primer papa de la Iglesia que gobernó entre los años 32 a 67 después de Cristo, o sea, recordemos que si Cristo muere aproximadamente, decimos, a los 30 años de edad, durante los 2 primeros años era una cuestión en donde todos los apóstoles reconocían como autoridad a Pedro.
pero pues en ese momento ellos no tienen tan claro el hecho de que qué es lo que tiene que hacer Pedro y qué es lo que yo tengo que hacer. O sea, no simplemente reconocían que Jesús había tenido pláticas especiales, personales, únicas con Pedro y en la que ellos no habían participado. Entonces, por esta razón, ellos le conceden cierta autoridad a Pedro. Pero cuando ya, de alguna manera, ya se le reconoce dentro de la historia de la iglesia como el primer papa, es a partir del año 32 hasta el 67, 64, 67, que es más o menos los años en que se considera que fue martirizado y muerto San Pedro, más o menos por el mismo periodo en que fue San Pablo, ¿sí? Pilares de la Iglesia Católica, ¿sí? Bueno, entonces dice, deja como sucesor, después de que se muere San Pedro, ¿quién sube a ser el líder de la Iglesia Católica? No le llamemos papa, vamos a llamarle el líder de la Iglesia Católica. Pues es nada menos que San Lino, que él gobierna del año 67 al año 76 después de Cristo. Luego le sigue San Cleto, del 76 al 88. Entonces, ¿por qué decimos, por qué los estoy mencionando? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que si ellos, para que alguien pasara a ser parte del grupo de los elegidos, por así decirlo, para liderar, para dirigir, gobernar, cuidar, pastorear a un grupo, a un rebaño de feligresía, tenían que hacer oración e imponerle las manos. Cuando se moría el líder anterior, pues de entre los líderes que quedaban, pues decían, a ver quién es el buenazo, o sea, no es porque fuera el más sabio, el más inteligente, sino lo que buscaban es alguien que tuviera la fuerza espiritual para poder guiarlos a los demás. Entonces decían, pues fulano. Entonces ya venía esa persona y esa es la que empezaba a tratar de mantener el orden dentro, o sea, él no se va, a lo mejor él no se dirigía directamente ya a la feligresía, sino que él ya nada más apoyaba, aparte de que también tenía su grupo de feligresía, ¿no? Era el que podía tener la última palabra en conflictos, en dudas, en algo por el estilo, entre los demás líderes, ¿sí? Bueno, entonces así se viene la historia de la transmisión de estas personas que se van transmitiendo el poder, ¿sí? Cuando estas personas buscaban elegir una persona que obviamente ya previamente había tenido la imposición de manos. No es que se las fueran a imponer en ese momento para que pudiera ser el líder, sino ya había tenido la imposición de manos, ya tenía el liderazgo y el gobierno de un grupo y esa actitud, esa actividad, de la forma en que fuera guiando a su comunidad es lo que le daba pues las posibilidades de que fuera elegido por los demás, porque si estaba gobernando bien a su pequeño rebaño, pues dicen, nos puede ayudar a gobernar a todos los demás. Y con esa mentalidad es con lo que se van nombrando a los papas. Imagínense, viene así la historia tan antigua, les estoy hablando desde San Pedro, cómo viene, y en la Iglesia Católica, quienes ya llevamos historia de la Iglesia, pues ya vimos cómo vienen todos los papas secuenciados, o sea, nunca hemos estado con aquello de decir, pues, ¿quién sabe de dónde salió el que nombraron como papa? No, se tiene perfectamente la historia de todas las personas que han sido nombrados como papas, ¿sí? De esto, pues podemos decir que de los que yo podría hablar de los que ya me tocaron a mí, ¿verdad? A mí me toca, por ejemplo, nacer en la época del Papa Juan XXIII, que él gobierna de 1958 a 1963. Él gobernó 5 años. Del Papa Paulo VI, que gobernó de 1963 a 1978. Él gobernó 15 años. Y luego viene Juan Pablo I, que tristemente es el papa que nos gobernó solo 33 días. Y luego el papa Juan Pablo II, que a su vez
es el que hasta nuestros tiempos, ahorita, digamos en estos últimos tiempos, es el Papa que ha tenido el pontificado más largo. Estuvo 23 años en el pontificado. Y pues ya el Papa Juan Pablo II, pues ya todo el mundo lo conocemos, San Juan Pablo II actualmente, ¿sí? Después de él vino el Papa Benedicto XVI y actualmente el Papa Francisco. Entonces ya vieron que hay una continuidad y esa continuidad papal es lo que nos da la certeza que quienes gobiernan nuestra parroquia, nuestra diócesis, nuestra arquidiócesis, es una persona consagrada, porque finalmente también consideremos que no era lo mismo gobernar una comunidad en un solo país, por así decirlo, en un solo poblado, no es lo mismo que gobernar ahora mundialmente. Creció tanto nuestra fe que llegó un momento en que la iglesia, pues era la iglesia única, ¿sí? Después de Lutero, bueno, pues ya hay las escisiones de la iglesia y ahora hay una cantidad de veras increíble de sectas, de grupos, pero finalmente, ¿por qué les decimos sectas? Pues porque se seccionaron, se cortaron en algún momento a partir de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la principal y la más antigua? La Iglesia Católica. Y si en cuestiones civiles siempre tiene más derechos por antigüedad, decimos derecho por antigüedad, pues nosotros podríamos decir que la buena es la nuestra porque es la que tenemos por antigüedad. Ellos se cortaron, como comúnmente decimos, se seccionaron de lo que es nuestra iglesia. Bueno, pues entonces aquí nosotros podemos ver cómo vamos caminando con bases firmes sobre lo que es la ordenación sacerdotal. Así dice, retomando nuestro tema de orden sacerdotal, que nos dice que hay diversos grados de ordenados. ¿Qué quiere decir? De lo que resulta lo que conocemos como jerarquía dentro de la iglesia. Aunque todos se ordenan sacerdotes, todos se ordenan presbíteros, diáconos, o como se vea, obviamente tienen una jerarquía diferente. Aquí nos habla de que hay una jerarquía por orden y una jerarquía por jurisdicción. ¿A qué se refiere con esto? Que una jerarquía por orden es, pues tenemos, no tiene dice la jerarquía de orden es la que reciben todos los sacerdotes, todos son ordenados sacerdotes. El diácono, el presbítero, el obispo, el papa, el cardenal, todos sin excepción, antes pasaron por el presbiterado. Todos son ordenados sacerdotes. Entonces, esa es la jerarquía de orden. Orden sacerdotal, todos son sacerdotes. Pero la jerarquía por jurisdicción, ya cambia ahí el asunto, porque esa ya es una jerarquía que tienen dependiendo del grado que tienen, digamos, del grado de importancia. Bueno, no que uno sea más importante que el otro, sino uno tiene más autoridad que el otro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí tenemos, no tiene la misma jerarquía. Mi párroco local, ¿sí? Que nada más tiene su jerarquía, abarca la parroquia. Sí, su jurisdicción está dentro de la parroquia. Y el obispo, que tiene una jerarquía mayor en una diócesis, un arzobispo, que tiene una jerarquía de arquidiócesis, ¿no? Y ya no nos vamos con un cardenal que ya tiene otra jerarquía, con un papa, que es, como dicen, es la jerarquía de todo el mundo. Comentábamos en alguna ocasión el hecho de que el papa es el líder que tiene más seguidores, vamos a verlo así, que un gobernante. Dice, el área en donde él es presidente, como dice su jurisdicción, en extensión, es pequeñita, unos cuantos kilómetros ahí cuadrados donde está el Vaticano, ¿verdad? Pero tiene un mundo de feligresía. La feligresía es internacional, cosa que no tiene un presidente. Un presidente puede tener una gran extensión de terreno, de lugar en límites, porque pues dependiendo del país que esté gobernando, pues puede ser muy grande o muy chiquito, pero no se compara
la cantidad de feligresía, la cantidad de personas, de almas que tiene bajo su cuidado comparada con la que tiene el Papa, ¿verdad? Entonces, pues hay mucha diferencia. Luego nos dice, para finalizar la introducción, veamos el signo sensible de este sacramento. ¿Cuál es el signo sensible del sacramento? Dice, la imposición de manos, que es la materia, la oración consecratoria, o sea, la oración que van a decir cuando los ordenan, cuando les imponen las manos, que es la forma, o sea, es el ritual, y para cada grado varía la oración, no es la misma oración para todos, o sea, es una oración para el diaconado, es una oración para el presbítero y es una oración para el obispo. Bueno, dice el carácter, la capacitación para el culto, configuración con Cristo, cabeza del cuerpo místico que lo faculta para el sacerdocio y su triple función. O sea, ese es el carácter, es lo que nosotros vamos a ver, la forma sensible que nosotros vamos a ver de lo que es este sacramento de orden sacerdotal. Sí, que está capacitado para el culto, Él es el único que puede consagrar, Él es el único que puede perdonar pecados, es el único que puede, como veíamos en el tema anterior, es el único que puede aplicar unción de enfermos, el sacerdote. Nadie más, ¿sí? Y es quien a través de la ordenación sacerdotal, pues queda en posibilidades, dependiendo de cómo vaya creciendo en jerarquía, pues que algún día llegue al papado, ¿verdad? Dicen, ¿qué sabemos nosotros? Ahorita tenemos a lo mejor un sacerdote local y de repente cuando nos llevamos la sorpresa, pues llegar a ser papa, ¿verdad? No lo sabemos. Bueno, les comentaba hace rato que para que tengan una visión más completa de este sacramento, pueden repasar el tema 9 del texto del Nuevo Testamento 2. Sí, está son cursos de la segunda etapa del Colegio Bíblico Apostólico Diocesano de Puebla. Entonces, como este curso que es Derecho Canónico ya es para tercera etapa, yo estoy segura que ya todos tienen su texto de la segunda etapa, sus textos completitos. Entonces, todo lo que es orden sacerdotal como sacramento, está bastante bien explicado con sustento bíblico, cada detalle está bien específico en ese tema. Ojalá se den su ratito para revisar ese tema y entonces pues como que me van a entender más ahorita que veamos esto. Entonces ya vamos a retomar lo que es el derecho canónico, ¿sí? Definición sobre este sacramento según el Código de Derecho Canónico. Dice, es la celebración de la consagración de algunos miembros de la comunidad cristiana al servicio del pueblo de Dios en 3 grados u órdenes, que son obispos, presbíteros y diáconos. Entonces, pues ya vimos que es prácticamente lo mismo que acabo de comentar, visto desde el punto de vista como sacramento. Dice, ahora, esta consagración solamente puede conferirla un obispo por la imposición de manos y la oración de consagración. Bueno, pues entonces con esta definición los voy a dejar, no quiero hacer pláticas como muy largas, porque se haría muy tedioso, ¿sí? Entonces, con esta definición nos quedamos. Las preguntas para el próximo tema, que va a ser, van a ser como 4 temas, porque sí es un poquito más extenso, no tanto como fue Eucaristía, por ejemplo, ¿no? O tampoco se compara con lo que va a ser orden matrimonial, con el sacramento de matrimonio, pero sí es un poquito más grande, ¿no? Y ya vimos que, fíjense, ahorita apenas sin la introducción y ya nos llevamos, pues un buen ratito. Entonces, para el próximo nada más les pido, ojalá y puedan copiar las preguntas. Son solo 5 preguntas que les voy ahorita a dictar para que ustedes las contesten y yo se las voy a contestar y platicar para la clase próxima. Dice, ¿quién es el ministro del sacramento? Pues ya lo acabo de decir inclusive, ¿sí? Pregunta 1. ¿Quién es el ministro del sacramento? Pregunta 2. ¿Puede hacerlo otro obispo que no sea el de la diócesis de la persona que se va a ordenar? Búsquenlo en su libro. Otra pregunta. Pregunta 3.
¿Quién ordena a los diáconos y presbíteros? Pregunta 4. ¿Quién puede recibir válidamente las sagradas órdenes? O sea, ¿quiénes son los que pueden tener acceso a este sacramento? Y pregunta 5 y última. ¿Cuáles son las condiciones para ser candidato al diaconado o presbiterado? Vuelvo a repetirlas. ¿Quién es el ministro del sacramento? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Puede hacerlo otro obispo que no sea el de su diócesis? Pregunta 3. ¿Quién ordena a los diáconos y presbíteros? Pregunta 4. ¿Quién puede recibir válidamente las sagradas órdenes? Y quinta pregunta, ¿cuáles son las condiciones para ser candidato al diaconado o presbiterado? Bueno, pues con esto nos retiramos, con esto nos vamos. Espero que haya quedado un poquito claro en qué consiste este sacramento, visto desde el punto de vista como sacramento, porque apenas lo vamos a empezar a ver dentro de lo que es el derecho canónico. Pues que tengan buenas tardes, buenos días, a la hora que lo vayan a ver, y nos vemos para el próximo video, ¿sí? Nos despedimos con una breve oración a la Virgen Santísima, la llena del Espíritu Santo. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana, ¿sí? Hasta luego.